Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de electrónica. El día de hoy les enseñaré cómo utilizar correctamente una hoja de datos o datasheet, contando mi experiencia en la electrónica. Lo primero que vamos a hacer es dividir nuestra pantalla en dos. Tanto nuestro navegador como Proteus deberemos tenerlo completamente abierto. Recordemos que nuestro navegador es una parte vital para poder obtener información de nuestro componente y asimismo nuestra simulación directamente desde Proteus. Lo siguiente que vamos a hacer es analizar. Bueno, les voy a comentar un poco en esta parte. Prácticamente para yo aprender electrónica, lo mismo que voy a hacer en este momento fue como yo aprendí electrónica, buscando hojas de datos y sabiendo cómo funciona el componente. Recordemos que muchas veces cuando estudias una carrera todo no te lo dice el docente, sino que también hay que dar de nuestra parte para consultar sobre los componentes o funcionamiento de dicho componente. Dicho eso, nosotros siempre vamos primero a buscar la hoja de datos. Ojo, siempre debemos tener en mente qué circuito vamos a realizar. En este caso vamos a realizar un circuito de regulación de voltaje. ¿Sí? Vamos a ocupar un regulador de la familia 78. 7805, 7808, 7809, 7812. De ahí hasta los que haya. Entonces, lo principal que voy a realizar sería, primero, ¿qué voy a hacer? Quiero ver cómo funciona el regulador 7805. Por lo tanto, nosotros vamos a buscar en internet el regulador. Muy bien, cuando tengamos ya lista la consulta en Google, nosotros procedemos a buscar páginas. En ellas nosotros vamos a encontrar documentos de este tipo, donde nos da la característica de dicho componente. Eso sí, nosotros debemos aprender a leer la hoja de datos con detenimiento, ya que muchas veces nos enseña cómo proteger dicho componente de temperatura, tanto de sobrecargas, y recordar que a veces amplifica corriente, ¿sí? Ya que este regulador, en este caso yo ya lo tengo muy bien conocido, solo nos da 1 amperio. Pero nosotros podemos amplificar la corriente hasta 3 amperios, que sería muy útil obtener 5 voltios de este regulador y a la vez obtener 3 amperios. Recordando que sin la amplificación solo nos da 1 amperio. Tenemos aquí prácticamente el datasheet. Ahora, algo que me gusta de esta página que con solo darle traducir, automáticamente se traduce el texto de inglés a español. Y podemos obtener una mejor información para los que no entendemos completamente el inglés. Prácticamente este datasheet nos indica sobre la familia del 78. ¿Sí? Podemos ver que regula 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18 hasta 24 volts. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a proceder a analizar un poco el voltaje. Como pueden ver, nos está indicando que tenemos el diagrama de bloque interno, todo lo que compone directamente nuestro regulador. Podemos verificar el voltaje de entrada, que ronda entre los 35 a 40 voltios de entrada. Podemos encontrar resistencia interna, la temperatura que soporta. Esto es importante dependiendo del proyecto que usted vaya a realizar. Prácticamente nosotros, si vamos a realizar un proyecto donde la temperatura va a ser muy elevada, deberemos buscar unos muy buenos disipadores, porque mientras más corriente consuma, mayor voltaje ingrese, mayor voltaje va a ser que se elimine en forma de calor. Pero lo que a mí más me interesa en estos circuitos son los diagramas, para saber su funcionalidad correctamente. Tenemos típica aplicación, tenemos los parámetros de DC, o sea, corriente directa. Vamos a empezar con este diagrama. Nos está diciendo que la aplicación típica del regulador es colocarle dos capacitores en paralelo. El primer capacitor es de 0.33 microfaradios y el segundo capacitor de 0.1 microfaradios. Nosotros vamos a Proteus y vamos a seleccionar los componentes a utilizar. Listo, a ver, para que no haya confusión, borré la fuente y borré el LED. Vamos nosotros primero a analizar un poco así. Como podemos observar, tenemos el voltaje de entrada, tenemos el voltaje de salida y tenemos GND con sus respectivos capacitores en entrada y salida de voltaje, ¿no? Podemos ver en el esquemático que tiene tierra, parece un trinche. Tierra, podemos también sacar tierra, pero con la fuente es suficiente, ¿no? Solo que si deseamos hacer lo mismo que el esquemático, quedaría algo así, parecido. Tenemos la entrada, tenemos la salida y tenemos nuestra tierra. Ok. Ya se encuentra idéntico al esquemático. Ahora nosotros vamos a colocar nuestra fuente. Recordando que el valor del voltaje siempre debe ser mayor al regulado.
Muy bien, ya tenemos colocada nuestra fuente, nuestro regulador, nuestros capacitores, nuestros LED y nuestra resistencia. Ok, una conexión muy básica sacado directamente del datasheet. Ahora le voy a dar a play. Ya está simulando, pero ¿por qué nuestro LED no enciende? Porque prácticamente la resistencia es demasiada para que el LED encienda. Entonces nosotros vamos a calcular. Muy bien, ahora nosotros vamos a proceder a sacar la resistencia para LED. ¿Cómo la vamos a sacar? Vamos a restar el voltaje de la fuente por el voltaje de LED. Y ese voltaje va a estar dividido para el amperaje que necesite LED. En este caso voy a proceder a colocar la fórmula como nos indica la ley. Muy bien, tenemos el voltaje de la fuente menos el voltaje de LED dividido para el amperaje que ocupa nuestro LED. ¿Cómo sabemos eso? Prácticamente al comprar el LED al por mayor le va a venir una hojita de datos, hay veces que no. Por lo general el LED ocupa 10 mA o máximo 20 mA. Como nosotros podemos observar en Proteus que estamos haciendo de manera correcta. Damos doble clic al componente, se nos abre la propiedad del componente y podemos verificar que la corriente que ocupa son 10 mA y su voltaje es de 2.2. ¿Ok? Muy bien, entonces ya obtuvimos el voltaje en el que funciona nuestro LED y su corriente. Hay que dividirlos en amperios, no en miliamperios, ¿ok? Muy bien, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Muy bien, los datos nos dicen que vamos a utilizar una resistencia de 280 ohmios. En Proteus no es necesario colocar el signo de ohmios, solo cuando referimos a 1000 la K y la M de millón. Okay. Le damos a play. Como podemos ver, ya enciende nuestro LED. Nosotros, ¿cómo podemos cerciorarnos de que la corriente es la correcta? Le vamos a dar stop, eliminamos esta parte de aquí y seleccionamos nuestro amperímetro. Muy bien, como podemos observar, nuestro LED está funcionando correctamente, está funcionando a 10 mA. Perfecto. Hay que tener algo en cuenta, que cuando nosotros simulamos podemos colocar cualquier valor en la resistencia. Únicamente al momento de realizar el circuito en estado físico, deberemos buscar la tabla de resistencias a la venta y así obtener la resistencia más cercana a ella. De esta manera, como podemos ver, nos salió una de 280 y nos ha salido prácticamente la resistencia de 270, que es la más cercana, entonces le colocamos 270. Sin embargo, ya nuestro amperaje se estará elevando un poco. En realidad deberíamos utilizar dos resistencias, la de 270 y la de 10 ohmios, ya que si colocamos 270 solo estaría pasando un poquito más de amperaje que podría dañar la vida útil de nuestro LED. Pero también podemos colocar una resistencia de 330 ohmios, nos libramos de colocar dos resistencias, estamos ahorrando espacio, pero también el brillo de nuestro LED bajará un poco. Como pueden observar, ya no se encuentra brillante, ha bajado el brillo y también ha bajado el amperaje, ¿no? Lo recomendable sería colocar una de 270 y una de 10 ohmios en serie, ¿no? Nos quedaría en la vida real de esta manera, dos resistencias en serie y nuestro LED, y podemos ver que tenemos 10 mA. De esta manera nosotros hemos utilizado correctamente nuestra hoja de datos. Vamos a realizar una prueba. Nos decía que solo soportaba de 35 a 40 voltios. Vamos a ver qué pasa cuando le colocamos 50. Vemos que la simulación funciona correctamente, será por lo que he simulado. Recordando que el datasheet nos indica que solo soporta 35 voltios. Vamos a colocarle 100 para ver. Vamos a hacer una pequeña prueba. 1000 voltios vamos a colocar. Ok, quemó nuestro componente. Quizá demore en quemar el componente. Bueno, en la vida real lo quemaría al instante. Vamos a ver 100 voltios. Lo quemó. 70. No lo quema. Ok. Recordando que es simulación, ¿no? Ok, como podemos ver, si ya no funciona correctamente el regulador, está quemado prácticamente. No funciona. Vemos que el LED tiene un brillo leve. El amperaje también es bajo. Muy bien, y esto ha sido todo por el video de hoy. Hemos aprendido cómo buscar la hoja de datos de un componente, cómo utilizar la aplicación típica que nos indica el fabricante de dicho componente para que no falle. Vimos algo básico, tiene conectado dos capacitores. Bueno, en realidad el fabricante no nos indica que conectemos ningún LED, lo hice
de prueba para que vean que funciona correctamente. Claro que si desean ver también podemos ver el voltaje de salida de la siguiente manera. Listo, como podemos observar, podemos analizar de esta manera también que tenemos 5 voltios de salida.